En este momento, por favor, piense en los trabajos que ha tenido. ¿Trabaja actualmente en un lugar donde le han contado que asustan? ¿A usted le ha pasado algo en su trabajo? Es sorprendente la cantidad de historias que han llegado al canal sobre este tema, con decirles que esta ya es la 10ª recopilación de relatos ocurridos en trabajos. Le dejaré en el primer comentario la lista de reproducción de todas las entregas anteriores, que le aseguro, más de uno le van a acompañar en su siguiente turno. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar entonces que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Sonora, México. Cairo Hernández nos cuenta esto. Buenas noches a toda la audiencia del mausoleo. En esta ocasión, oyendo las recopilaciones de experiencias en trabajos, recordé algo que me pasó cuando trabajé aquí en Ciudad Obregón, hace ya unos 12 años, en un restaurante que, para no decir nombres, pero quienes sean de por acá sabrán muy seguramente de uno, de cortes de carnes, cerca de la avenida Miguel Alemán, un poco sofisticado, eso sí. Bueno, ahí yo tenía ya trabajando unos 3 meses. Era la primera vez en ese turno que me asignaban el nocturno. Muchos lo queríamos porque, a pesar de que te quedabas hasta el cierre, al limpiar todo salías muy noche, dejaban muy buenas propinas los clientes. Y una noche que habrá sido mi 4.º día en ese turno, ya habíamos terminado con todo. Estábamos limpiando, yo era mesero, y en ese entonces no éramos tantos empleados. Quizás éramos en total en ese turno unos 10 como mucho, repartidos en varias zonas, por lo que para salir temprano, aunque no nos tocara a los meseros el limpiar la cocina, les ayudábamos para irnos más temprano. Por eso es que siempre estuve al tanto, junto con unos compañeros que muchos se habían salido para sacar las bolsas de basura y adentro estaríamos unos 6, lavando cosas, guardando en las bodegas otras y, de pronto, todos escuchamos un escándalo al fondo de la cocina. Estos sonidos eran de puros trastes cayéndose, pero no había sonado como si se hubieran caído unos 2 o 3. Sonaron demasiados cayéndose al suelo. De todo, cucharas, tenedores, ollas, sartenes, un ruidazo. Por lo que volteamos al fondo donde sonó eso que esperábamos. Le habría pasado esto a un compañero, quien era el más alejado de nosotros en ese momento. Pero él salió de la bodega y se nos quedó viendo, con el ceño fruncido, preguntándonos si estábamos bien, que qué había pasado. Por eso se nos hizo muy raro a todos, a quién se le habían caído todas esas cosas. Por lo que caminamos preguntando hacia el fondo, que apenas si nos tapaba la vista uno de los estantes de la cocina. Pero ahí no había nadie, y todo estaba en orden. En toda la cocina no había ni un solo traste fuera de lugar. Ya estábamos terminando, así que estaba todo muy bien organizado. Esto, más que asustarnos, que no faltaban razones, la verdad, nos confundió mucho. ¿Qué había sido? ¿Afuera? Pero pues mis otros compañeros venían de afuera y nos preguntaron que qué había pasado, ya que ellos escucharon también eso. Pero por más que buscamos no encontramos nada, y nos fuimos ese día, terminando con todo y no sabiendo qué pasó. Esa no fue la última vez que nos ocurrió. Hablamos de eso con los demás a los días siguientes, pero nadie sabía nada. Y pasados 2 días después de eso, estábamos en lo mismo y volvió a sonar todo ese escándalo de los trastes. Solo que ahora, un compañero quien más estaba alejado de nosotros ese día, lo vimos cómo pegó un brinco y se tapó los oídos, solo que al lado de él no había nada. Nos acercamos rápido a preguntarle que si estaba bien, que qué se le había caído. Y él, tan confundido, nos decía que él estaba lavando ya una sola cazuela, y que escuchó cómo a su lado, pero nos decía que alguien en el oído le había susurrado algo que no entendió. Y luego escuchó estas cosas cayéndose, las que todos oímos. Pero a pesar del susto de que brincó, que intentó que no le cayera nada de eso en los pies, no había nada para esquivar. Todos escuchamos de lejos, él de cerca, pero no había nada. Y él estaba muy asustado porque dijo que había sido la voz de un hombre quien le susurró, solo que jamás supo qué. Ahí nos asustamos ahora sí todos. Había sido aún más claro que la última vez que, por más que escuchamos todo eso cayéndose,
No había nada que recoger. Entonces, ¿qué había pasado? Seguimos yendo a trabajar, con miedo. Nos quedamos esperando que eso volviera a ocurrir en ese turno, pero jamás nos volvió a pasar nada. No volvimos a escuchar eso y mi compañero, a quien le habían susurrado no sé qué cosa, él se enfermó. Estuvo una semana incapacitado por una fiebre que no se le bajaba. Nunca supo de qué. No tuvo otro malestar que ese y no sabemos si esto estuvo relacionado con eso que nos pasó. Pero al menos ese es mi relato, lo que nos ocurrió en ese trabajo. Hay ocasiones donde a algunas entidades las relacionan con malestares físicos. ¿Habrá sido algo que pasó por ese restaurante? Ya que nadie más sabía sobre eso. ¿Dejó de pasar y se enfermó este pobre muchacho? ¿Qué características debe tener una entidad o energía para poder enfermar a alguien? Claro, si es que eso fue, que no quita lo extraño de haber escuchado lo de los trastes, esa voz. ¿Qué piensa de esto? Coméntenos en lo que nos vamos hacia Durango, México. Una persona que prefiere no comentar su nombre nos cuenta esto. Quiero contarles algo que nos pasó hace años, a mi grupo de trabajo y a mí. Si no menciono mi nombre es porque la empresa donde trabajamos aquí, muy cerca del Valle del Sur, en Durango, es una empresa muy conflictiva, y cuando les cuente lo que nos pasó y a raíz de qué, van a comprender todavía más por qué prefiero que tampoco el canal lo mencione. No quiero que haya problemas con ellos. Trabajé en esa fábrica por apenas un año. Duré ese tiempo ahí porque sinceramente pagaban muy bien. El problema era el riesgo que, aunque no estuvieras en el área de las máquinas, siempre corrías un tipo de peligro, siendo sinceros. Esta fábrica, para quienes sean de por acá, quizás puedan saber a cuál me refiero, y créanme que hasta decir a qué se dedicaban ya sabrían ellos que hablamos precisamente de su empresa, por lo que solo lo voy a dejar en que el área de las máquinas era muy peligrosa. Estaban muy amontonadas. Había tornos, cuchillas, compresores, entonces ya más o menos se darán una idea. Debías caminar con mucho cuidado y abrazándote la ropa. Como mi trabajo en ese tiempo fue supervisar un grupo específico de máquinas, comprobar cuando estuvieran apagadas, al final de los turnos, el que estuvieran siempre en buen estado. Por eso mi turno siempre fue el de la noche, ya cuando a lo mucho se quedaban 3 trabajadores más que cumplían otra función y el guardia. Esa noche yo estaba revisando solo el área de los tornos, cuando escuché que alguien andaba caminando del otro lado de la máquina. Como yo estaba agachado en ese momento, se me hizo raro escuchar esos pasos y no ver a nadie por debajo. Aún así me levanté, no vi a nadie más. Escuchaba que los trabajadores estaban platicando por el área de la cafetería, a unos 20 metros de ahí, por lo que seguí en lo mío. Cuando terminé de revisar esa máquina, de comprobar que en efecto estaba en buen estado, esos pasos de nuevo me hicieron levantarme, y lo hice un poco más rápido porque sonaban como si estuviera, aunque suene raro, alguien bailando, como zapateando o qué sé yo. No sonaban como pasos coordinados, ni alguien corriendo, sino como pisadas al azar. Mas al no ver a nadie cerca que esos pasos sonaban como si estuviera alguien muy cerca de mí, por lo que le doy la vuelta a la máquina y yo esa noche y hasta el día de hoy no puedo creer lo que vi. En una de las máquinas estaba metido un trabajador. Ahí estaba un hombre como intentando salir de una especie de cinta que transportaba material hasta el interior, y ahí se comprimía, se aplastaba por completo. Él estaba dando pataletas, vaya, solo veía las piernas y algo de las manos como intentando salirse de ahí. Por supuesto que caí en pánico. Empecé a gritarles a mis compañeros que las operaciones, que las apagaran, pero a esa hora siempre tenemos todo apagado. Yo me encargo de que se enciendan o no para la supervisión, y todo estaba en completo silencio, no había ni una sola máquina encendida. Ni esa, la que estaba viendo cómo se estaba llevando a una persona. Me acerco corriendo a la máquina, al mismo tiempo volteando con mis compañeros que venían corriendo preguntándome que qué pasaba. Volteo y ya no había nada en la máquina. El miedo que estaba sintiendo en ese momento
que sabía que no me podía haber imaginado eso. ¿Por qué lo haría? Era tanto ese miedo que mis compañeros lo notaron y su reacción fue tratar de tranquilizarme. Y uno de ellos le habló al guardia, por su nombre, gritándole. Y a mí me llevaron a la cafetería. Me hicieron un café y noté que ellos sabían algo. Ya les había contado en ese punto lo que había visto, pero ni uno de ellos se puso a buscar. Y cuando llegó el guardia, un compañero le dijo: «Guardia, aquí nuestro compañero acaba de ver a Tony. Cuéntele para que no se asuste». El guardia, un señor de, calculo yo, unos 55 a 60 años, cuando escuchó a mi compañero decirle esto, se quitó su gorra, se sentó con nosotros y me dijo: «Bueno, nos contaba a todos, pero al parecer solo de esto no sabíamos solo un compañero más y yo. Tony, pues así le decimos a un trabajador que falleció hace mucho aquí. Yo recién había entrado a trabajar y no me habían podido dar mi turno bien, con mi capacitación y todo, porque lo pospusieron, por un accidente en la planta. Así lo dejaron, no me dijeron nada a mí. Y fue una noche, ya pasados los meses, y esto ya hace unos años, cuando todavía no se quedaba nadie más que un velador más y yo, que voy rápido a la planta porque escuché que alguien nos estaba gritando que lo ayudáramos, y ahí vamos. Este guardia que ya se jubiló hace tiempo, y yo, llegando corriendo, y no solo lo vi yo, sino que los dos vimos perfectamente a un hombre, muy mal del cuerpo, así tirado en el piso, al lado de los compresores. Del torso, parecía que le faltaba gran parte, si me entienden, muchachos. Pero nos veía, nos estaba viendo muy asustado, levantando la cabeza, mirándonos a los ojos, y nosotros pensamos lo peor, que ya estaba falleciendo, que no alcanzaríamos a auxiliarlo. Y fue el otro guardia que me sacó de la planta, cerró la puerta y empezó a rezar, pidiéndome que lo acompañara en su rezo. ¿Y ustedes creen que con ese pánico yo me iba a poner a seguirle las oraciones y eso? No, yo estaba que me volvía loco. Quería entrar y fue hasta que este señor me agarró de los hombros, me sentó y me dijo que adentro ya no había nadie. Me empezó a contar que lo que habíamos visto esa noche era el trabajador que lamentablemente falleció cuando yo recién entré a la empresa, porque él sí lo vio en su momento, antes de fallecer. Y que era él, solo que no sabía que seguía en la empresa. Créanme o no, muchachos, pero yo ya lo he visto en 2 veces más, de lejos, no como en aquella ocasión que les aseguro, estuve a punto de renunciar, solo que no me podía echar para atrás porque mi hijo estaba en la universidad y cuando de alguna forma procesé lo que había visto esa noche, decidí quedarme. Ya no entro porque ahora ustedes están aquí. Ya no se queda solo de noche, pero antes, cuando lo veía caminando en la planta, de lejos, les digo, salía, me ponía a rezar y pedir por ustedes también porque adentro todo el día es peligroso el andar entre las máquinas. Entre todos me calmaron, me dijeron que no pasaba nada, que sabían que no podían decirme que no hiciera mi trabajo ya que era a esas horas cuando podía hacerlo, pero que si volvía a ver o escuchar algo raro, que yo siguiera en lo mío. De hecho, mis compañeros me dijeron que nadie de ellos había visto nada, por eso llamaron al guardia, porque él sí, ellos le creían, me creían a mí. Y pues nos estuvimos cuidando entre todos, ese tiempo que estuvimos trabajando en esa fábrica. Tristemente hemos escuchado de trabajos donde las condiciones laborales son pésimas. A veces existe mucho riesgo y es fácil para muchos simplemente decir que no trabajemos ahí y ya está. Cuando no comprendemos la situación de cada persona, siempre vamos a tener necesidades. Y por cuestiones lamentables de la vida, a veces esas necesidades terminan en historias como estas. ¿Ha estado en algún trabajo que se cuente algo parecido? Mientras los leemos, Cecilia Dueñez, desde la Ciudad de México, nos cuenta esto. Espero que contar esto no afecte al negocio donde trabajé porque no es mi intención. No fue algo malo de parte de ese establecimiento. Para mí, solo fueron cosas que pasaron por, no sé, casualidad, malas jugadas de la vida o quizás hasta de alguien más. Y es que tuve un trabajo temporal en el centro de la Ciudad de México.
Trabajé como vendedora en una tienda de vestidos para niñas en la calle República de Chile. Esto en el año 2007. Cuando estuve ahí jamás hubo nada extraño con lo que pudiera asociar lo que nos pasó, porque duré ahí 7 meses, todo excelente. Se hizo un pedido de maniquíes nuevos porque los que tenía la señora, la encargada y dueña del lugar, ya estaban muy gastados, por lo que me pidió recibirlos una tarde que los entregarían. Ella llegaría hasta la noche que cerrábamos el negocio y bueno, llegó un camión, nos despachó unos 15 maniquíes nuevos, que en ese entonces todavía llevaban cabeza. Digo esto porque en la actualidad ya no, al menos en esa tienda. Y sí noté que a quien se los hubiera encargado, seguro les habría salido un poco más caros, ya que estaban un poco más detallados. Esos maniquíes de niñas, ya que eran vestidos en su mayoría para la primera comunión y todo eso. Estos maniquíes eran muy blancos. Tenían ojos como esos de algunas muñecas con pestañas, de esas que si acostaba cerraban los ojos. A mi parecer eran muy detallados para ser maniquíes. Se podían manejar perfectamente y nunca me han dado miedo, pero esos como que sí me llegaban a incomodar un poco. Más que nada porque estuve con ellos sola, cuando los guardamos en la bodega y yo me quedé mucho con eso de que ¿quién se los habría hecho así? ¿A quién se los pidió? Cerré la bodega, los dejé parados por allá atrás, cerré la puerta y seguí con mi trabajo. Llegó mi jefa más tarde y cuando platicamos, ya que ella y yo nos llevábamos muy bien, la puse al tanto del movimiento del día, las ventas, le dije también que los maniquíes ya estaban atrás, que los había guardado y que estaban en orden todos. Era la cantidad que había solicitado y por la misma confianza sí le pregunté eso de por qué los había pedido así. A quien se los pidió que sí se veían algo raros. Ah, caray, ¿cómo? A ver, déjame les echo un ojo. Me dijo mi jefa, yendo hacia la bodega que era apenas a unos pasos del mostrador y cuando abrió, soltó una expresión de «Ay, ay, ay, Ceci, me querías asustar, ¿verdad?» Yo le respondí diciéndole que no, inclinándome un poco en el mostrador y preguntándole que por qué. Pues mira, si me querías asustar, lo lograste. Hasta brinqué del susto. Me puse de pie y le volví a preguntar que por qué decía eso. Y cuando llegué con ella a la bodega, todos los maniquíes, esos de niña, estaban volteando hacia nosotras. Ahí fue cuando le dije que no, que a todos los había dejado como me los trajeron, por las orillas, acomodados, ¿no? Recargados en la pared. Que los probé, les giré los brazos, las piernas, todos estaban acomodados diferentes y yo no haría eso porque todas, sin excepción, estaban paradas volteando hacia la puerta, como formando un medio círculo entre ellas. Mi jefa como que no me creía, pero a la vez sí tenía miedo, se le notaba. Yo digo que sí me creía, pero quería aparentar que no lo tenía, que no estaba asustada. Y las estaba revisando, al mismo tiempo que me dijo que ella no las había pedido así, que por favor le prestara el recibo que me dejaron. Fui por él, se lo di, todo estaba en orden. La dirección, el nombre de mi jefa, el monto, la cantidad de figuras, todo. Pero ella dijo que había pagado por un modelo básico, que no sabía que esa mujer a quien se los pidió tenía ese tipo de diseño, que hasta cabello tenían los maniquíes, la boca así muy definida. No estoy diciendo que eran realistas, nada de eso. De hecho, seguían viéndose como maniquíes sin problema. Pero era más que nada el hecho de que se veían diferentes a los que había pedido. Salimos de la bodega esa noche, con un sentimiento bien raro, no les voy a mentir, sí daban cosa. Mi jefa cerró esa puerta. Minutos después cerramos la tienda y nos fuimos. Al día siguiente, mi jefa me llama. Me pide que por favor llegue antes a la tienda. Si podía, claro, que me daba salida temprano, pero que por favor la acompañara. Yo la noté algo nerviosa al teléfono y le pregunté que si estaba todo bien, que sí, podía llegar antes sin problema, pero ¿qué pasaba? Y me dijo que me contaba cuando llegara a la tienda. Yo llegué después de un rato, y al estar en la tienda mi jefa me agradeció mucho por haber llegado a esa hora, y ahora que la tenía de frente, sí, estaba muy nerviosa. Algo había pasado, estaba segura. Y a pesar de lo que había ocurrido un día antes, yo no pensé jamás en que tuviera que ver con los maniquíes. Sin embargo, cuando llegué y le pregunté que si todo estaba en orden, ella me dijo que no,
que la acompañara para que viera por mi cuenta. Esa mañana fue una experiencia muy peculiar para mí. El ir al trabajo como todos los días, en el centro, lo más normal se podría decir, para haber tenido esa mala sorpresa de que mi jefa abrió la puerta, encendió la luz de la bodega y ahí estaban esos maniquíes de niñas, ahora todas acomodadas en una fila, horizontal hacia nosotras, con el cuerpo volteado hacia las paredes del fondo, vaya, dándonos la espalda y la cabeza de todas. Estaban volteando a vernos a nosotras. Mi jefa me dijo que así como las vimos ayer, las había dejado. No había entrado a la bodega desde que cerramos y se encontró con eso en la mañana. Y no solo era eso, sino que mi jefa se acercó a las figuras y se agachó un poco, tomando un vestido de maniquí, levantándolo y me mostró que las orillas del vestido, de todas sin falta, habían sido quemadas. Solo esa parte se había quemado, pero los pies de las figuras no tenían ni un solo daño. El suelo no estaba tampoco dañado, nada. No tenía sentido que hubiera pasado algo así. Mi jefa tenía un seguro para sus vestidos, entonces ya había llamado para solicitarlo y respecto a los maniquíes, porque salimos de ahí, que a diferencia de otras ocasiones ya no se sentía tranquilo el estar adentro de esa bodega. Algo más estaba con nosotras. Salimos, cerramos esa puerta y mi jefa me contó que le había llamado a la persona que elaboró los maniquíes, porque una amiga suya se la había recomendado. Se puso en contacto con esa señora y resulta que esa persona era una bruja. Elaboraba este tipo de trabajos. Vivía en la Condesa. Y cuando estuvieron hablando de eso, mi jefa me dijo que la señora fue muy sincera y abierta porque le comentó que, en efecto, también hacía trabajos de ese tipo, de brujería. Sin embargo, su encargo no fue para nada trabajado, con alguna intención de dañarla. Al contrario, solo que se disculpaba mucho porque ella decía, seguro algo de algún otro trabajo, si habrían llevado esos maniquíes, que ese mismo día mandaría a un camión para recogérselos, y viendo entre varias opciones, acordaron mejor en regresarle su dinero. Decía mi jefa que esta mujer era una persona muy comprensible, accesible, que a mi jefa le dio pena aceptar esa opción, pero pues no quería cargar con nada de eso en la tienda. Pasaron por ellos esa tarde, le mandaron el dinero de vuelta y mi jefa limpió con muchas cosas ese negocio, y por fin se fue esa sensación de que alguien más estaba ahí con nosotras. Pero sí, esa fue mi experiencia. Algo muy extraño que cuando pasas por afuera de las tiendas del centro ni te imaginas que adentro pueden estar pasando un montón de cosas horribles. ¿Usted ha tenido experiencias que dentro de lo paranormal, como en este caso, podría decir que fue como un efecto colateral de un trabajo así? Muy indirectamente, pero ahí está. Cuéntenos. Y una persona que solo nos comentó su nombre, Isa, esta noche nos cuenta esto. Esta es una experiencia que me pasó justo el día de Reyes, hace 13 años. Trabajaba en una empresa de seguridad. Yo llevaba el control de la asistencia de los guardias. Ellos se tenían que reportar conmigo todos los días para elaborar su nómina y pagarles puntualmente. Teníamos un servicio que era un almacén, con un terreno grande y los guardias estaban ahí 24 horas. Y cuando necesitaban intercambiar sus turnos, lo hacían y estaban varios días fuera del sitio. Había solo un juego de llaves en ese lugar, ya que teníamos prohibido sacar otras copias por seguridad. Entonces, el guardia que salió de ese turno, el día 6 en la mañana, olvidó dejar la llave donde la ponían siempre, y se dio cuenta hasta que llegó a su casa, de que la llevaba en la bolsa de la chamarra. Este guardia se llamaba Sebastián. Sebastián era un hombre mayor, tenía 68 años y vivía solo. Era asmático e hipertenso. Y cuando tenía su cita de control en el seguro, avisaba y su relevo se quedaba a cubrirlo y posteriormente se pagaban los turnos. Ese día estábamos regresando de la oficina, después de las 3 de la tarde, cuando escuché mi extensión sonando. Me apresuré a contestar y me respondieron. Hola Isa, soy Sebastián. Quiero pedirte, por favor, que le mandes una alerta al coordinador para que pase por mi casa y entregarle las llaves porque mañana mi relevo las va a necesitar. Y me las traje sin querer. Le dije que me esperara, a ver si me respondía el coordinador.
Usábamos un Nextel en aquel tiempo, y mientras respondía a la alerta que le mandé, Sebastián me preguntó: «Oye, ¿y ya les llevaron la rosca a los Reyes Magos?». Le dije que sí, y en ese momento me contestó el coordinador. Le dije lo que Sebastián requería y me pidió que le dijera que sí, que él pasaba cuando fuera de camino a su casa, pero que estuviera al pendiente porque no era nada fácil el encontrar lugar para estacionarse donde él rentaba. No era la primera vez que hacíamos esto. Le pregunté a Sebastián que si se le ofrecía algo más y me dijo: «Ah, pues sí, dile por favor que me traiga un pedacito de rosca y acá le invito un café o un chocolate para el camino». Le dije esto a mi coordinador y dijo que estaba de acuerdo. Algunos comentarios más con Sebastián y cortamos la llamada. Más tarde, a las 7, que ya iba de camino el coordinador a su casa, me dijo por Nextel: «Isa, ya casi llego al domicilio de Sebastián, márcale porfa, para que salga con las llaves y por su pedazo de rosca a ver si le toca el monito». Estuve marcándole a Sebastián y jamás me contestó. Como sabíamos que a veces tenía crisis por el asma, el coordinador pensó que sería mejor buscar lugar, estacionarse y bajar a verificar que estuviera bien. La casera de los cuartos donde rentaba Sebastián tenía una tienda en la esquina de esa calle, y fue a preguntarle que si lo había visto salir en la tarde, y la señora le dijo que no, que había llegado aproximadamente a las 7:30 de la mañana y que venía mal, con mucha tos, y solo le dijo que iba a ir a consultar, pero no se dio cuenta si había salido o no. Mi coordinador le pidió que si podía subir con él a su cuarto, porque no contestaba el teléfono, ya que él le había pedido que pasara por su casa por las llaves que iban a necesitar al día siguiente. La señora salió con el coordinador. Subieron a los cuartos y todavía afuera de su cuarto, el coordinador le marcó y escuchó que sonaba su celular adentro. Tuvieron que abrir la puerta y el señor Sebastián estaba tirado a la mitad de su cuarto, y el celular también por ahí con muchas llamadas perdidas, todas las que habíamos hecho el coordinador y yo. Él lo revisó. Mi supervisor, por cierto, se llama Fernando, y vio que ya no respiraba. Llamó a una ambulancia. De todo esto me estaba poniendo al tanto, y mi supervisor esperó hasta que llegaran. No me pudo contar mucho en ese momento por todo lo que estaba pasando y me dijo que estuviera al pendiente, que en cuanto pudiera me llamaba de vuelta. Pasó más de una hora desde que me avisó que estaba ahí hasta que volvió a llamarme y me dijo: «Isa, a ver, revisa tu identificador de llamadas y dime a qué horas tienes registrada la llamada de Sebastián en la tarde». Lo revisé y ya le dije que fue a las 3:04 de la tarde. Y me dijo que era la misma hora que tenía en su teléfono de la llamada. Le pregunté que qué estaba pasando y me dijo: «Te voy a decir algo, pero no te vayas a asustar. A Sebastián le dio una crisis de asma y eso le provocó un paro respiratorio. Él falleció entre las 8 y 9 de la mañana, según el dictamen de la CEMEFO, el Servicio Médico Forense. No sé si por su soledad, su espíritu, no sé bien qué fue lo que nos contactó, porque de otra forma no iban a encontrar su cuerpo hasta pasados unos días, imagino yo. Pero hasta hoy, cada 6 de enero, sigo poniéndole una veladora donde quiera que yo esté y deseando que esté descansando». Como le pregunté al principio, ¿le ha pasado algo en su trabajo? ¿Le han contado que asustan, que hacían cosas extrañas y que por eso hayan desencadenado eventos paranormales, por ejemplo? Cuéntenos, sería un placer conocer su historia. Y por favor, tampoco olvide seguirme por Instagram. Me encuentra como @alan.salas, la cuenta del mausoleo, @mausoleo de los horrores, y todas las redes sociales a las que le estaremos dando un lavado de cara, actualizando contenido, y nos ayudaría mucho si nos siguiera por allá. Muchas gracias por ayudar a crecer este proyecto, los aprecio mucho. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.